del ingeniero Ronald Romero. No se olviden que al finalizar esta capacitación vamos a compartir un link para que puedan participar de los sorteos y puedan obtener su certificado. Bueno, ahora sí vamos con Ronald. ¿Qué tal? Buenas noches, Ronald. Hola Milagros, buenas noches a todos los constructores y bueno, invitarlos a que siempre se conecten a estas transmisiones donde vamos a brindar las capacitaciones de diferentes temas del sector de la construcción. El día de hoy nos reúne el tema de lectura de planos eléctricos. Vamos a aprender, vamos a repasar cómo es que se debe interpretar los planos de esta especialidad. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con un mapa de aprendizaje, que es lo que vamos a ver en esta presentación, que va a ser breve, pero también práctica. Vamos a conocer cuáles son las gráficas que vamos a encontrar en los planos y cómo estos se ven o cómo se interpretan en cosas reales como los aparatos eléctricos que normalmente van conectados a estos circuitos que vamos a tener que dejar a lo largo de nuestra edificación. El primer punto, hablaremos qué es una instalaciones eléctricas, qué especialidad es, quién la desarrolla. Dos, la simbología y especificaciones técnicas de esta especialidad. Tres, instalaciones de redes, tomacorrientes, alumbrados, punto de fuerza. Son una de los, digamos, de los diferentes circuitos que vamos a tener en nuestra edificación. Cuatro, los detalles. Hay detalles que van a ir en nuestros planos. No necesariamente en todos van a ir los mismos detalles, pero vamos a ver algunos de ellos. 5, el cuadro de cargas es un dato muy importante que nos va a servir también para desarrollar otro tipo de trámites y que debemos interpretarlo y saber leerlo en nuestros planos. 6, el diagrama unifilar. Esta es una radiografía de de todos los circuitos que van a intervenir en nuestra edificación. Vamos a hablar un poco acerca de ellos. 7, cerraremos con el pozo a tierra, que es un instrumento que debemos de instalar en nuestra edificación, en todo tipo de edificación, sea pequeña o sea grande, va a variar la cantidad de pozo tierra que se va a colocar, cómo es que se va a colocar, ese detalle también lo vamos a tener en nuestros planos, seguramente puede variar con respecto de un proyecto a otro, y vamos a ver cuáles serían estos puntos que cambiarían un diseño del pozo a tierra. Bueno, vamos a empezar con instalaciones eléctricas. ¿Qué es una mala práctica que normalmente realizan en esta especialidad? Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a usar un cable, un espesor de cable para diferentes usos, como para instalar un televisor, tendrá una medida de cable diferente a una red, a un circuito que vaya a conectar a una bomba, como vemos en la otra imagen de la derecha. Entonces debemos elegir o debemos colocar el cable que demanda según la potencia que requiera cada uno de estos aparatos, y eso lo hace el ingeniero eléctrico, quien se encarga de esta especialidad, de diseñar esta especialidad. Otro punto también es que debemos siempre usar un pozo a tierra. ¿Ustedes qué creen? ¿No? Antes teníamos este tipo de interruptores que vemos a la izquierda, con solo dos puntos de salida, ¿no? La línea y la neutra, que daban la energía, pero se olvidaban del punto a tierra, ¿no? O sea, la energía que se daba en el motor o que se perdía o que se disipaba al momento de que funciona un aparato eléctrico, y esta generaba estos problemas que vemos en la parte derecha, donde cuando tocábamos el caparazón de nuestra lavadora, por ejemplo, sentíamos una pequeña descarga. Antes se tenía en cuenta este tipo de interruptores, hoy en día ya no. Hoy en día todos los interruptores por norma deben tener un punto a tierra, debe tener un retorno de derivar esta energía que se generaba por un mal funcionamiento del motor de nuestros equipos. Esto es lo que debemos evitar también, que es un diseño de pozo, que es un diseño eléctrico. Bueno, un diseño eléctrico es mediante el cual nosotros vamos a analizar, vamos a entender cómo es que va a funcionar los circuitos eléctricos que necesita nuestra vivienda. Cada una de las viviendas va a necesitar diferentes circuitos, no todas van a tener los mismos circuitos, no todas van a tener la misma cantidad de puntos de luz. Hoy en día tenemos la ventaja de que nuestras luminarias, a diferencia de las luminarias antiguas, consumen menos potencia, ¿no? Menos watts. Esto, de todas maneras, es un gran ahorro, no solamente en lo que pagamos, en el recibo de luz que vamos a recibir todos los meses, sino también en el espesor del cable, ¿no? En el diámetro del cable de cobre que vamos a colocar en nuestros circuitos. Si se dan cuenta, el tipo de vivienda que se da en la actualidad
tiene más cantidad de luminarias, tiene dicroicos más de 6 de repente en una sala, antes solamente consideradas un punto de salida para un foco. Hoy en día tenemos 6 dicroicos, aparte un punto central de luz, entonces toda esta cantidad de energía que necesita, si la tuviéramos que considerar con los cálculos que antes se tenían por lo que consumía un foco incandescente, que era entre 120 watts o 60 watts, de todas maneras necesitaríamos un espesor de cable muchísimo más grueso del que hoy en día tenemos. Pero gracias al LED, donde un foco LED te puede consumir 4 watts, hasta 3 watts, ¿no? De hecho que también tenemos un promedio estándar de 12 watts, de 18 watts, de 24 watts, que son focos o son puntos centrales que te dan una mayor iluminación, pero también podemos complementarla con dicroicos o con luces más pequeñas que te consumen 4 watts, que te consumen 6 watts, 8 watts. Entonces, a diferencia de lo que antes se tenía, hoy en día tenemos ese alivio y es por eso que podemos darnos el lujo de tener mayor cantidad de luminarias, así como también de tomacorrientes que nacen de un solo circuito. Antes se tenía en consideración un número de tomacorrientes máximo por circuito, pero eso ha quedado un poco desactualizado, ya que las necesidades que hoy en día se tienen son completamente diferentes. Es por eso que es muy importante el diseño que se tenga en consideración de acuerdo a las necesidades que va a tener cada familia, cada vivienda. Y eso es lo que va a desarrollar el ingeniero eléctrico. Al igual que el arquitecto entiende un poco al cliente, a la persona que va a construir, de cómo es que se va a distribuir sus ambientes. El ingeniero eléctrico también tiene esta función, pero con respecto a los usos de aparatos eléctricos que se van a considerar dentro de la casa. Por ejemplo, si se va a considerar una cocina eléctrica o una cocina a gas, si se va a considerar una lavadora, solo lavadora o lavadora y secadora a la vez, si se van a considerar hornos eléctricos o horno a gas, si se va a considerar bombas para piscina o solamente vamos a tener una bomba para el tema de elevar el agua al tanque elevado, etcétera. Todos estos parámetros, todos estos puntos, va a depender de cada vivienda y esto va a elaborarse gracias al ingeniero eléctrico. Estos planos que ustedes ven aquí son los planos que vamos a encontrar en la especialidad de instalaciones eléctricas. ¿Ok? Hasta aquí. Vamos a hacer un stop. Se viene mucha más información. Vamos a hablar un poco de cómo es que se desarrolla el cuadro de cargas, donde ustedes pueden encontrar y pueden aprender un poco más sobre el diseño eléctrico. Vamos a tocarlo más adelante. Pero antes de eso, me gustaría poder saber de qué parte del Perú se están conectando a esta transmisión, qué es lo que a ustedes les gustaría que toquemos en esta transmisión, para de repente, si no lo tengo considerado en la lámina, más adelante lo pueda hablar o comentar durante esta plática. Voy a coger mi celular para poder estar al tanto de lo que ustedes estén comentando y así poder responder sus consultas o preguntas que tengan con referente a este tema. Este punto eléctrico, la verdad que es un poco más sencillo que la parte sanitaria, pero sí es de mucho detalle. Detalle como el entender qué tipo de circuitos vamos a tener en su edificación, qué consideraciones se van a dar con referente a cada circuito. En el cuadro de carga vamos a ver un poco sobre los castigos que se le dan a cada uno de los circuitos con referente a su valoración, ¿no? Su factor de demanda, que un poco contrae la potencia que se da o que se considera. Perfecto, vemos que se van conectando desde Cusco, Dandy desde Cajamarca, Moquegua, tenemos a Benjamín, perfecto. Iván Díaz desde San Juan de Lurigancho se está conectando a la transmisión. Igual recuerden, constructores, ustedes pueden compartir esta transmisión en su fanpage, en su página de Facebook y también en los diferentes grupos que ustedes están anexados. Compartan el link, inviten a sus amigos que se puedan conectar y podamos todos resolver esas dudas con respecto a este punto, a esta especialidad que es las instalaciones eléctricas. Algo que de repente no es tomado con mucha importancia, incluso yo he visto algunos que dicen, he escuchado solamente arquitectura y estructuras, ¿no? Como que instalaciones ya lo vemos en el camino o no le toman alguna importancia a algo que de repente en la funcionalidad de la casa es muy importante. Si uno está sentado, por ejemplo, en su sala y no quiere parar, si quiere conectar su celular, que hoy en día es algo infaltable en una sala, lo quiere tener cerca, ¿no? No quiere pararse e irse a un lugar.
Se pueden colocar los tomacorrientes tanto en la parte del piso como también en zonas cercanas a esos ambientes. Y eso hace, digamos, algo especial o algo que ha evolucionado el ingeniero eléctrico, que no solamente se tiene que centrar en puntos principales como los centros de luz, sino también en cómo es que se vaya a desarrollar esa actividad dentro de ese ambiente y de acuerdo a lo que ha considerado el arquitecto al distribuir sus muebles, al distribuir la ubicación, por ejemplo, de la puerta, ¿no? Uno cuando abre la puerta, siempre a la mano derecha va a tener que encontrar el interruptor para que pueda encender. Por ejemplo, cuando estamos en una habitación amplia, cuando queremos entrar, tendremos que considerar no solamente un interruptor al entrar, sino también cerca a la cama, porque uno cuando ya está en la cama ya no se quiere parar a apagar el interruptor. Entonces, cerca a la cama también tiene que colocar otro interruptor que funcione en conmutación con el otro punto. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta y son cosas que el ingeniero eléctrico tiene que también proponer, ¿no? Hay veces el cliente no sabe todo, no sabe lo que quiere con función o todo lo que puede tener, ¿no? De repente solamente sabe lo básico. Entonces, el ingeniero eléctrico también está ahí para que pueda proponer diferentes facilidades que hoy en día la tecnología nos permite, como la domótica, ¿no? Ya no depender de tocar, sino simplemente de hablar con este aparato que se llama Alexa, que seguramente ustedes mucho lo conocen, donde ustedes pueden controlar todos los circuitos de la casa con simplemente hablar. Estos beneficios también se pueden desarrollar y son muy sencillos de colocar o de cambiar. Si tú tienes un interruptor simple, solo necesitas internet y cambiar el aparato eléctrico, que en este caso podría ser un interruptor, un tomacorriente. Justo ya hace un tiempo me compré uno de ellos, que está barato, ¿no? Como este interruptor que vemos aquí. Tiene, como ya les mencionaba, ya tienen todos el punto de tierra. A ver si se logra ver. Y lo que funciona, ¿cómo funciona esto? Se conecta y funciona con internet. Se conecta con Wi-Fi como el celular. Y si tú, por ejemplo, aquí conectas tu ventilador, ¿no? Y tú quieres que se prenda el ventilador, pero mi ventilador no entra por allá y estoy con mi celular, simplemente me conecto a este tomacorriente y activo y hago que pase la energía y le dé la corriente que necesita al ventilador, ¿no? Y de esa forma tenemos una conexión mediante internet, ¿no? Externa con un aparato eléctrico. Lo mismo puede pasar con un televisor, ¿no? De repente pongo un televisor, conecto el televisor aquí y cuando yo quiero con mi celular hago que se prenda el televisor porque le va a pasar la energía o alguna luz que pueda conectar. Entonces, son cosas sencillas, aparatos como estos que están saliendo al mercado y que de repente pueden ser parte de una propuesta que un ingeniero eléctrico o un arquitecto, un ingeniero o un maestro de obra puede recomendar también, porque es muy sencillo de instalar, no es nada del otro mundo. Bueno, vemos que se van a seguir conectando, veo a Rolando Cáceres de Apurímac, vemos también a Rubén Darío desde Cusco, personas que se van conectando a la transmisión. Me alegra bastante que nos estamos reencontrando después de casi 2 semanas, 3 semanas, y bueno, es importante retomar este pequeño curso que estamos llevando de lectura de planos. Hoy en día, hoy en esta presentación estamos viendo lo que son las instalaciones eléctricas. Entonces, vamos a seguir con ello. Tenemos el punto 2, la simbología y especificaciones técnicas con referente a este tema. Este punto de la leyenda, que es una descripción de un gráfico, por ejemplo, que tenemos aquí. Voy a activar el lápiz para que pueda comunicarme mejor con ustedes. En esta parte de acá tenemos los símbolos, ¿no? Todos los gráficos que vamos a poder nosotros encontrar en todo el plano. Y en la parte de aquí vamos a encontrar la descripción. ¿Qué significa? Con esto hace más sencillo en sí la lectura de los planos. Si de repente un gráfico se nos hace un poco confuso, no creo, porque todo es básicamente gráfica, pero si algo de repente se nos olvida, o hay un detalle puntual que para un ingeniero eléctrico es así y para otro es diferente, se van a la leyenda y buscan ese gráfico. Por ejemplo, este cuadro con WH significa medidor de energía kilowatt hora, ¿no? Eso es lo que significa este recuadro, este rectángulo con esta descripción. Este gráfico que tenemos aquí, que lo vamos a encontrar en el diagrama unifilar, significa interruptor termomagnético automático. Eso es lo que significa. Así como estos puntos de acá, que son salidas de alumbrado, que va en techo y bracket. Si ustedes se dan cuenta, techo dice primero, entonces esto será en el techo, y cuando tenga una rayita como esta, será
bracket o braquete, que va pegado o que sale de la pared, ¿no? Eso es un bracket. De igual forma, si es, digamos, a salida de artefacto empotrado en techo de tipo dicroico, ¿no? Este es un dicroico, que es un círculo con un círculo más pequeño en el medio. Es un dicroico, que son esas luminarias pequeñitas que salen al costado del punto central. Eso es lo que significa. Así como ellos van a encontrar lo que significa cada una de las gráficas que van a poder visualizar en los diferentes planos eléctricos o en el, digamos, en el plano que ustedes están teniendo en ese momento en la mano. Normalmente esta leyenda van a estar en todas las láminas para que pueda ser más fácil la lectura de los planos. Vamos a hacer un poco más. Por ejemplo, vamos a tocar, digamos, lo más cotidiano, lo que ustedes van a leer o lo que ustedes van a querer interpretar normalmente, que son los interruptores. Cuando nosotros veamos un punto y una S en el plano pegado a una pared, esto significa un interruptor simple. Eso quiere decir que solamente tiene un prende y apaga. Cuando es doble, veremos en la pared, al costado de la pared, tenemos un punto, dos y una S, que es un doble. Un triple, sencillo, un 3 adelante, y una conmutación, veremos un 3, un S, perdón, aquí faltó, pero veremos una S aquí, y aquí abajo veremos un 3, ¿no? Un 3, un S y un 3 abajo. Si es, por ejemplo, una conmutación doble, o sea, hay dos puntos de conmutación, simplemente lo mismo que en el caso de los simples, veremos acá un 2 adelante, un 2. Si son tres puntos de conmutación, veremos un 3 adelante y adicional de este 3 que está aquí abajo, ¿no? Y acá al costado ya veremos la letra. Por ejemplo, si esto está indicando que el punto de salida A, que está en el techo, es comandado por este interruptor, ¿no? Por este interruptor. Si vemos, por ejemplo, que en este caso, como estoy graficando un 2 adelante, o sea, va a haber dos puntos, dos, así como esto, dos, así como este de acá, entonces veremos el A y el otro punto que también está conectando, que de repente puede ser una luminaria que está denominada con la letra B, que ya van a entenderlo más a detalle cuando les muestre el plan. Pero básicamente es así como es que van a poder ustedes interpretar las salidas de los interruptores. Recuerden que los interruptores, como ven en la pantalla, es este aparato eléctrico que nos sirve para prender y apagar las luces. Ahora, si bien nosotros lo usamos para prender y apagar las luces, tranquilamente tú puedes usar esto como para prender o encender cualquier tipo de aparatos, porque lo que hace este interruptor es servir de puente y conectar el paso de la energía, ¿no? Simplemente depende cómo lo uses. Por ejemplo, yo puedo tener conectado a la línea un ventilador y en vez de estar conectando a cada momento, puedo utilizar este switch, ¿no? Y dejar que pase la energía y que pase y que encienda el ventilador también. Pero bueno, no es usado muchas veces para eso. Vamos a ver, en el caso de los tomacorrientes vamos a encontrar esta nomenclatura, ¿no? Que es un circulito con dos líneas. La T significa el punto tierra, que es lo que van a encontrar siempre. Antes no, antes simplemente era un punto o un circulito con las rayitas que son como que las salidas de los interruptores. Ahora siempre van a encontrar la T de tierra porque es importante. Luego también vamos a encontrar este que es un círculo, pero es PA, ¿no? PA significa, como ven en la imagen, que es un toma corriente con protección al agua. Aquí está un poco más de las simbologías, como ven aquí, ¿no? Como ven acá. Interruptor de 3 vías, de 4 vías, conmutación. Hay otros que son de 4 vías que te permiten conectar 3 puntos de interruptores. O sea, 3 interruptores que encienden un solo punto. También existe eso. Antes era un poco antes no se tenía en cuenta eso. Hoy en día sí se puede. O sea, podemos tener 3 interruptores que controlen un solo punto al mismo tiempo. La salida de fuerza, que es este circulito con un triángulo, que es usado normalmente para las bombas, pero también puede ser utilizado, por ejemplo, para eh, a ver, me olvidé el nombre exacto, pero es una fuente de poder que almacena energía y que esta distribuye a la casa, y si se va la energía en toda la casa, tienes como almacenada la energía por media hora, una hora más o menos, ¿no? Son para, digamos, elementos que se necesiten una salida de fuerza importante y que deba conectarse directamente desde el tablero y no mediante un enchufe. Cabe resaltar que los tomacorrientes normalmente te aguantan 15 amperios, o sea, no te aguantan más de eso.
Y seguramente algunos de ustedes constructores habrán podido notar cuando antes conectaban una máquina de soldar de frente al tomacorriente, este se achicharraba, ¿no? Se quemaba, el plástico se quemaba porque no aguantaban esa cantidad de energía que pasaba por ese punto. Hay otros, sí, hay otros tomacorrientes que sí son preparados, son industriales y que te pueden aguantar más amperaje, ¿no? Que pueda pasar por ahí más amperaje, pero para viviendas no es tan comercial, por eso es que se coloca como una salida de fuerza y va directamente al motor esta conexión. Bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, como este punto que es de pozo a tierra, el número, esto acá, por ejemplo, que es algo importante y que vamos a ver más adelante, que es el número de cables que está pasando, el número de conductores que está pasando por la tubería. Por ejemplo, en el caso de este de aquí, que le señalé, que es este de acá, vamos a encontrarlo normalmente para las luminarias. Cuando utilizamos una conmutación y lo queremos pasar el retorno por el mismo tubo, vamos a contar no solamente los dos cables que están pasando, ¿no? Que están conectando las líneas, ¿no? De repente va a pasar un cable más, que es el punto de retorno de la conmutación, y en ese caso colocaremos 3 líneas, indicando que son 3 cables que van a pasar por ahí. ¿En qué nos ayuda eso? Cuando nosotros estemos instalando, vamos a tener en consideración que van a pasar 3 cables, 4 cables, 5 cables, y para poder no tener problemas durante la instalación, el cableado, vamos a considerar colocarle una tubería ya no de 3 cuartos, sino de repente de 1 pulgada o pulgada 1 cuarto. Esas consideraciones las vamos a tener. De repente en el momento de la construcción no vamos a estar todavía como en la cabeza de cuántos cables van a pasar. Es por eso que en los planos ya debe figurar esa cantidad de cables para que el constructor pueda tomar decisión de forma rápida y no tener problemas después cuando esté realizando el cableado. En el caso de los tomacorrientes, que está aquí abajo, esta línea con un sombrerito arriba que parece una T, significa el punto de tierra. Y las dos líneas rectas son la línea y la fase y el neutro, por decirlo, o la línea y el neutro. Es por eso que van a pasar siempre 3 cables en un punto de tomacorriente. Raras veces, de repente, puedan considerar pasar doble cable, de repente, para que puedan llegar rápidamente a un punto de fuerza que va directo al tablero y que tengan que pasar por una tubería que esté por ahí. Quizás se pueda dar el caso que quieran usar por un mismo tramo para no recargar de varias tuberías al momento de hacer la instalación. Se puede dar el caso. Pero para que puedan evitar que esto genere problemas durante la construcción, como les expliqué anteriormente, es que se deben considerar al momento de graficarlos en el plano. Pues luego abajo vemos ya las salidas de teléfono, de cable, de interruptores, que, bueno, son puntos también importantes que vamos a poder encontrar en nuestros planos de comunicaciones. Esto es justamente lo que le mencionaba, la salida de fuerzas, va más básicamente para motores, ¿no? Motores, por ejemplo, para bombear el agua del punto eh, de la cisterna al tanque elevado, o también, por ejemplo, en el jacuzzi. Hoy en día he visto muchos ya no colocan simplemente una ducha, sino también colocan jacuzzis para que quieran tener un espacio de confort y relajación dentro de la casa. El pozo tierra, vamos a encontrarlo de esta forma. Vamos a encontrar un círculo con líneas de menor tamaño que van reduciendo, forma de triángulo, y con una pequeña letra que dice, una abreviatura, pozo a tierra. Luego ya en la obra seguramente van a poder instalar este tipo de pozos de tierra que es de concreto, una cajuela de concreto. Hoy en día se usa también el tema de PVC, ¿no? Que también es usado, es más ligero, es más fácil de instalar quizás para algunos. Forma estética, dependiendo si es para un jardín puede quedar bien, si es para un patio yo recomendaría que sea de concreto, la tapa de concreto y que se pueda enchapar con el mismo enchape que se está colocando y que se coloque en una pequeña manija con unos tornillos que se hunden, que se levantan cuando se quieran levantar y se retire la caja. De esa forma es un poco más estéticamente mejor, ¿no? En ese caso sí preferible que sea con tapa de concreto para que se pueda desarrollar esa actividad posterior. Luego ya vemos cómo es que se va a desarrollar. Justamente este punto hablaba, pero mejor ya lo toco cuando le toque el turno al pozo tierra, que es un tema de cómo se debe colocar, dónde se debe colocar, todos esos puntos que son también importantes, ¿no? Porque algo tan sencillo puede causar gran daño, gran peligro a la estructura, y algunos no se dan cuenta y lo desarrollan en cualquier lugar. Vamos a ver más adelante dónde se debe hacer todos esos trabajos.
Bueno, recuerden que pueden hacer sus consultas aquí debajo, Milagros al final de la capacitación, que viene la ronda de preguntas, va a elegir las preguntas que estén aquí, las que más se repitan, y vamos a poder responderlas y comentar un poco más al respecto sobre ello. Bueno, me dice Giancarlos que no se escucha, no sé si tengo el micrófono aquí al lado, me comentan los demás si se escucha bien, si se escucha bajo, puedo parecer un poco más la voz o acercar un poco más el micrófono. Bueno, recuerden que pueden hacer sus consultas aquí en los comentarios. Cualquier duda que de repente no toque y ustedes quieran resolver esa duda que de repente se la ha quedado en el camino. Bueno, aquí vemos un poco más sobre el detalle de los conductores, ¿no? Del cable o cómo vamos a pasar el cable. Por ejemplo, cuando el de tomacorriente son líneas discontinuas, como vemos acá, vemos también cuando hay una línea continua, ¿no? Estos normalmente son para iluminación, para toma corriente son discontinuas, como vemos aquí, ¿no? En el caso del tomacorriente, como el interruptor, va a este punto de mencionar cuántos cables son. Cuando hablamos del que va a alimentar del medidor hasta el tablero, vemos que el espesor del cable, que es este de aquí, el espesor de la línea es más gruesa, ¿no? Es como que tiene una importancia mayor. Y es porque es, digamos, la fuente de energía más importante de toda la casa. Luego ya viene en menor dimensión, en menor espesor. Si hablamos en el CAT, hablamos de 0.30 milímetros, que vendría a ser 35 el alimentador principal, y luego ya los tomacorrientes, alumbrados, podemos manejarlos en un 30, en un 25 milímetros, ¿no? Que es, digamos, el espesor que vamos a darle a cada línea. Y bueno, también se tiene que reflejar muy bien en el caso de la gráfica, al momento de plotear un plano. Bueno, aquí también detalla cómo es que se van a graficar en el caso de circuitos de teléfono, el circuito de intercomunicadores, ¿no? De TV, normalmente en TV, en la línea ustedes van a poder ver acá TV, ¿no? Normalmente lo colocan así, dice TV, toda esa línea por donde va a pasar el circuito de TV. Eso es algo que van a poder encontrar y que van a poder entender fácilmente al momento de ver el recorrido de cómo es que se conectan las diferentes salidas que corresponde a cada aparato eléctrico. Ok, mira, veamos aquí un pequeño gráfico de cómo es que se conectan dos tomacorrientes que van en un dormitorio, ¿no? Acá van un tomacorriente, aquí va otro, y la conexión entre este y este se da mediante una línea discontinua y se menciona la cantidad de cables que están pasando por aquí, y bueno, también se menciona el punto de la línea de tierra que está pasando desde un punto al otro. Es así. Y no es recta, no se grafica recto esto, sino se grafica en forma de arco, ¿no? Tiene una forma de arco, no es lineal. Esto va continuando a lo largo de todas las conexiones. Es importante que si el tablero está aquí, por ejemplo, el tablero está aquí, ese es el tablero, y aquí tenemos un punto, por ejemplo, aquí tenemos un punto de tierra, no, perdón, un tomacorriente, acá tenemos otro tomacorriente, y acá tenemos otro tomacorriente. No es correcto hacer esto y hacer esto, ¿no? En algunos, bueno, ese es un punto, hay otras gráficas donde se puede entender mejor, pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes conectan de esta forma, ¿no? Primero aquí, después acá, después viene por acá y luego retorna por aquí. Acá se ven, solamente he tocado 3 puntos como ejemplo, pero hay casos donde van a tener que conectar 10 tomacorrientes, 15 tomacorrientes, y hacer esta línea así lineal, conectar de uno, saltar al otro, al otro, al otro, lo que genera es que cuando la energía, cuando la potencia llegue a este interruptor de acá, que es el último, ya no llegará la misma cantidad, porque si aquí estamos conectando un aparato, ¿no? Aquí tenemos una lavadora, aquí tenemos un televisor, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, no sé, que podríamos conectar aquí un ventilador, por decirte, un ventilador en la casa. Entonces, aquí solamente 3 puntos, pero como le comento, puede ser más cantidad de puntos. El tema del ventilador no va a funcionar adecuadamente, la energía le va a llegar
cuando esté funcionando el televisor, de repente va a consumir una energía que le va a restar al último punto y este va a funcionar no de forma continua, ¿no? Entonces, esta caída de tensión que va a tener va a afectar de todas maneras al aparato eléctrico. Lo que debemos hacer es buscar la forma más rápida de llegar al último punto, ¿no? Bueno, en este caso, en este orden, el último punto vendría a ser este, pero estaremos perjudicando a este lado de acá. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Voy a pintarlo de otro color. Ya, verde. Entonces, lo que podríamos hacer es conectarnos aquí y de aquí sacar un punto para acá y de aquí sacar otro punto para acá, ¿no? Entonces, ya digamos, para que llegue, si acá es 1, 1, 1, y acá también vamos a conocerle 1, 1 y 1. Si sumamos, para este punto llegamos con 1, ¿no? Para este punto llegamos con 2 y para este punto llegaríamos con 3 utilizando la línea azul. Pero si utilizamos el circuito verde, aquí llegaríamos con 2, acá también llegaremos con 2 y aquí con 1. Entonces estamos distribuyendo equitativamente la energía sin perjudicar en mayor medida al punto que se encuentre más lejano. Eso es lo que debemos considerar y es uno de los criterios que debemos seguir al momento de realizar el trazado de nuestros tomacorrientes, tanto en ejecución y cuando nosotros revisamos unos planos, ver que esto se esté dando, ¿no? Normalmente reviso varios planos cuando llegan a la oficina para poder ver si están bien para iniciar la construcción o no. Y lo primero que me encuentro es con este problema de criterio para trazar el circuito de un tomacorriente, que es básico, como les menciono, es sencillo aquí, pero mientras esto se vaya aumentando más cantidad de puntos, se vuelve un poco más difícil de poder trazar de repente, si no tenemos mucha experiencia, pero no es nada imposible, que podemos desarrollarlo con paciencia y con tranquilidad, pensando siempre en el confort. Otro punto que también es importante, pero ya lo vamos a ver más adelante mejor para no quedarnos aquí, vamos a seguir con la siguiente lámina. Bueno, aquí vemos un poco de cómo es la parte gráfica o la parte real de cuando se realiza el trazado, cómo van las tuberías, ¿no? Si bien en el caso de la gráfica va bombeada, no significa que lo vamos a hacer tal cual, ¿no? Si las tuberías, mientras más rápido lleguen al otro punto, va a ser mejor. No necesariamente tiene que ser de forma circular. Si tenemos un punto frente al otro, pues lo podemos hacer de frente. El tema de circular, bueno, es solamente gráfica. En el caso del alumbrado, es importante también considerar los puntos de los interruptores, como también del centro de luz. He visto en forma de aprendizaje para todos que no le tienen mucha importancia al tema de dónde ubicar el centro de luz, ¿no? Hay que tener en consideración de que este debe estar en el centro del paño, considerar también las vigas peraltadas. Es por eso que en arquitectura se deben graficar los peraltes, las vigas peraltadas con líneas punteadas para que al momento que el ingeniero eléctrico pueda analizar el ambiente, pueda saber si en ese punto, en ese lugar, se encuentra realmente en el centro o se está generando doble centro, por decirlo así, porque una viga peraltada está dividiendo espacios, ¿no? O ambientes en el techo, más que en el piso. Entonces, considerando ello, es que se ubican adecuadamente los puntos o salidas. De igual forma, para que el ingeniero eléctrico no vaya a colocar un punto de salida en una viga, por ejemplo, una viga chata que quizás está en ese lugar que coincide con el centro y que si es que en el plano figura así, sabemos que en obra debemos modificarla y colocarla en un ambiente, en un área, un espacio donde no esté perjudicando o traslapándose con la estructura. El punto del interruptor, como ya lo hemos visto al inicio, está aquí, ¿no? Está siempre abriendo la puerta, ¿no? Hacia el lado donde se abre, hacia el lado opuesto donde se abre la puerta. Si abrimos hacia la izquierda, pues el interruptor se debe encontrar en la derecha. Si abrimos hacia la derecha, se debe encontrar en la izquierda. Y si de repente abrimos, pero hay una ventana, entonces no hay un lugar donde poner, deberá ir un espacio abajo, ¿no? Para que esté cercano. La puerta tiene un parapeto ahí, entonces en ese muro pequeño podemos llevar el tomacorriente, el interruptor, perdón. Si no viene por el techo, pues eso puede bajar por otro lado y venir por el piso. No se restringe el tema de salidas de luminarias solamente por el techo, sino también se puede llevar por el piso algunas tuberías, como en el caso de la conmutación. Hay veces para no recargar el tema de las tuberías que van en el techo, lo que se coloca a este punto
este tercer punto que retorna hacia el otro interruptor para formar la conmutación, se lleva a cabo por una tubería que va en el piso. Bueno, para terminar esta parte de aquí, recuerden que la línea con la cual se grafica la conexión de un punto de salida de luminarias con otro es lineal, no es discontinua como en el caso del tomacorriente. Solo en el caso de que ésta esté bajando hacia el piso, ¿no? Si vemos que una luminaria está bajando hacia el piso mediante una caja de pase, puede llegar a una caja de pase y la caja de pase bajar hacia otra luminaria por el piso, esa línea que está bajando por el piso se contempla con una línea discontinua. Recuerden, constructores, comentar si tienen alguna consulta, alguna duda. Yo estoy leyendo aquí, por ejemplo, tenemos a Maldonado Eduardo que se acaba de conectar, a Bejarano Pablo también que se acaba de conectar. Tenemos a Germiek, buenas noches, de Huancayo, nos saluda Eder Pérez también. Bueno, recuerden, constructores, aquí debajo pueden hacer sus consultas, alguna duda que tengan en su proyecto, que quieran resolverla. Aprovechemos que estamos todos hablando de este tema y podemos comentar sobre las dudas que ustedes tengan al respecto. Sobre los conductores, hay algo que ha cambiado con referente a lo que antes se instalaba. Antes muchas viviendas se conectaban con cables de un solo hilo, que si bien no son de mala calidad, o sea, no transmiten, no trasladan la potencia, la energía eléctrica de mala forma, pero en la instalación hay veces un poco complicado porque es muy rígida. Y como ustedes ven, a veces para pasar de un punto a otro no está tan cerca. Entonces, este problema que se genera a veces en el medio, que uno no se da cuenta cómo es que están yendo las tuberías dentro de ellas, que se pueden trenzar y se pueden doblar. O sea, a veces ustedes ven cómo está el rollo, está en forma circular, y cuando se va pasando el cable, esta forma circular a veces generan nudos. Nudos que si no te das cuenta y no lo desenvuelves y lo vuelves lineal nuevamente, esto lo que provoca es que dentro de la tubería se generen estos doblez que pueden generar un desgaste mayor en esa parte de su protector, de su aislante, y que pueda provocar un cortocircuito cuando éste tenga contacto con el otro polo. Son cosas que de repente no pasan a diario, pero que pasan en algunos casos cuando no se usa adecuadamente un circuito, como una característica, creo que muchos de ustedes lo han visto y me lo pueden hacer saber aquí si es cierto lo que les voy a decir. Por ejemplo, en el caso de la ducha eléctrica, ¿no? En este tiempo de invierno aquí en Lima, por ejemplo, todos quieren bañarse con agua caliente. Y cuando no tienen esta red de agua caliente, que ya vamos a hablar en una siguiente capacitación, cuando hablemos sobre instalaciones sanitarias, conectan directamente del foco, jalan ese circuito del foco hasta esta ducha eléctrica. Y con el tiempo, lo que ocasiona esta ducha eléctrica, que requiere gran cantidad de energía, ¿no? Algunas requieren 1000 watts, 1200 watts, que es más de lo que puede soportar de repente el circuito de las luminarias, considerando también ya todo el uso que está teniendo al prender todas las luces. Entonces, al sobrecargar, al jalar tanta energía, esto genera que este cobre se recaliente. Al recalentarse, desgasta más este protector, este cobertor, este aislante que tiene el cable. Y esto comienza a resecarse, a quebrarse, y por ahí fluye la energía y puede generar un cortocircuito también. Es un mal uso, por ejemplo, que se da en algunos casos. Para ello es que se han diseñado cables también que vayan pudiendo resistir mayor temperatura de este cobre cuando se recalienta, ¿no? Entonces, se va a recalentar de todas maneras, pero tiene siempre un máximo que puede soportar este protector. Y en base a eso es que se mide el tema del tipo de cables. Por eso que algunos cables cuestan más que otros, siendo del mismo calibre. O sea, pueden ser TH-80 y THW-90, ambos del 14, pero uno puede costarte 180 y otro te puede costar 220, 240. Y ustedes dirán, bueno, me compro el otro si es lo mismo. No necesariamente lo mismo, no tampoco necesariamente tienes que comprar el otro, depende mucho del circuito, cuántas aparatos se vayan a conectar a este circuito, etcétera. Pero siempre va a ser mejor para olvidarse de ello, es comprarse el que te asegure mayor protección, de todas maneras. Bueno, un tema de los conductores es que sean electrolítico de 99.9.
de conductibilidad, ¿no? Bueno, eso es básicamente que pueda pasar la energía, ¿no? Es por eso que se usa el cobre, que es un buen conductor, y no tanto el aluminio, que si bien pasa la energía, pero no pasa de gran calidad, no pasa hasta el 100%. Los otros puntos que, por ejemplo, los conductores con sección superior a 6 milímetros cuadrados, NH-80, serán cableados. Ningún empalme quedará dentro de las tuberías, que también es importante por el tema de humedad que pueda haber dentro de las tuberías concentrándose y que de repente no podamos darnos cuenta dónde se está dando este cortocircuito. Es preferible que si se va a dar un empalme, se den una caja de pase y no se empalme y se quede este empalme dentro de las tuberías. También es recomendable, por ejemplo, fase color rojo, fase ese color negro. O sea, el tema de colores también es muy importante. Si ustedes van a utilizar unos colores, si bien estos son recomendaciones, ustedes pueden usar los colores que, que se tengan en el momento. No hay nadie que le vaya a decir solamente este color, si no este color no instalamos nada. Pero lo que sí es importante es que si ustedes van a utilizar un color, que normalmente se recomienda el negro y el blanco, sean para todo. O sea, no se modifique que para este cuarto quiero un cable color azul, para este un rojo, no. Si se va a instalar una nueva red, entonces utilicen solamente dos colores para toda la red o para toda la edificación. De esta forma van a poder enlazar lo que les corresponde, la fase con la fase con fases, el neutro con el neutro. Entonces no va a haber este problema de que se estén intercalando cables que luego provoquen un caso común es que la luz quede media prendida, ¿no? Porque ahí está pasando, no está cerrando completamente el circuito cuando se apaga la luz. Está saliendo pequeñas descargas, que si bien no es mucha, pero sí para el caso de luminarias como son los LED que hoy en día se colocan, genera este problema de que se prende ligeramente unas luminarias o unos cuadraditos de LED, que son muy delicados y con la mínimo voltaje se encienden. Para el caso del punto de tierra, se usa normalmente el color amarillo y verde, ¿no? Hay una línea especialmente para tierra que es de color, el aislante es de color verde, una línea verde con todo amarillo. Bien, aquí les menciono qué significa el THW y el AWG. El THW es el aislante termoplástico resistente al calor hasta 75 grados. Resistente al agua y a la humedad también. O sea, el aislante que tenemos ahí, si ustedes le echan agua, no va a entrar el agua no va a entrar el agua hacia el conductor de cobre que está dentro, ¿no? Es impermeable. Y también a la humedad que está en la intemperie. Pero si internamente genera este calentamiento, como les mencionaba anteriormente, esto sí va a provocar que esto de aquí se reseque, como cualquier plástico que tenemos en la intemperie. Si ustedes colocan un plástico azul en su techo en verano, seguramente al fin del verano van a encontrar que eso se está rompiendo. Lo mismo va a pasar con este tipo de cables. Es por eso que hay cables como los que tenemos aquí, que son especialmente para entubarlos, y hay cables que son para el exterior, como los vulcanizados, que tú lo puedes dejar a la intemperie y no le va a pasar nada porque tiene un protector especial. Y el AWG es el calibre de alambre, el diámetro del cobre que va a estar dentro de este aislante y que es básicamente utilizado como un número, una numeración americana sobre este tipo de cables, ¿no? Hay también milimetrados, otros que son, no dice AWG, que es un calibre de alambre americano, sino dice 4.5 milímetros, que ya es algo que tú puedes agarrar y puedes medirlo se me fue el nombre de este aparato que te ayuda a medir diámetros, pero puedes hacerlo así. Se recomienda normalmente el milimetrado, ¿no? Para proyectos grandes donde las cargas son muy importantes, el milimetrado te da una mayor seguridad porque es más exacto. En el caso del calibre americano tiene un poco menos, ¿no? No es de tan menor, pero es un poco menos de dimensión con referente al milimetrado. Más tenemos aquí. Bueno, dentro de las características que ustedes van a poder encontrar en los cables, que es esto de aquí, que es, por ejemplo, el THW que tenemos acá, voy a cambiar del color del lápiz a un azul. Vamos a encontrar lo que significa cada uno de ellos, ¿no? La T significa aislamiento termoplástico. Este lo tienen todos los cables, normalmente todos tienen este aislamiento termoplástico, que es lo principal. Luego tenemos el H, que significa resistente al calor hasta 75 grados centígrados. El HH, o sea, doble H,
es resistente al calor hasta 90 grados centígrados. Y el W es resistente al agua y a la humedad. Entonces, ustedes van a poder combinar todo ello y van a encontrar seguramente esa nomenclatura en los cables que ustedes puedan ver en las diferentes ferreterías o tiendas o supermercados referente a la construcción. El LS, este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes, ¿no? Son de repente cables que van para fines de minería, etcétera, donde te regulen todas estas características. El SPT, esa nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislante de plástico y que están unidos entre sí. También se denomina cordón dúplex. Esta nomenclatura, como les menciono, ustedes la van a poder encontrar en el cable que está justamente aquí, ¿no? De esta forma, ustedes van a poder visualizarlos. Un punto más, las cajas serán de fierro galvanizado, del tipo pesado. Se recomienda que sea así, de 1.5 milímetros de espesor. Las cajas octagonales de 100 por 40 milímetros para alumbrado recibirán más de 4 tubos. Es algo también importante, ¿cuántas tuberías va a recibir una caja de pase? Porque seguramente se han encontrado también con caja de pase llena de cables y donde no se sabe de qué punto viene, ¿no? Una vez que, si bien tenemos una caja de pase para poder realizar mejor la conexión o mejor el cableado de un punto, esta debe ser lo suficientemente ancha para poder darse esa maniobra. Si hablamos de 4 tubos de 20 milímetros, que es básicamente 3 cuartos, una caja de 10 por 10 estaría perfecto, ¿no? De 10 por 10 tranquilamente se podría dar el cableado en este punto. Pero si hablamos, por ejemplo, de seis cables, entonces esto también tiene que ir aumentando para que pueda recibir a mayor cantidad de cables. Si bien esto de aquí no está estipulado con sangre, por decirlo, es criterio de cada ingeniero poder colocarlos de acuerdo al número de cables que se pueda pasar. Puede ser más, puede ser menos, de repente uno quiere, no, ponme uno de 200 milímetros por 200 milímetros, que son un poco más grandes para que sea un poco más fácil de poder cablear, porque este cable es más grueso, o viene mayor cantidad de cables por las tuberías. Todas esas consideraciones van a depender mucho del criterio que se tenga y de las redes que estén pasando por esa caja de pase. Y también, recuerden, la caja de pase no se coloca en cualquier lugar. Por ejemplo, si estás cableando desde un cuarto con otro cuarto y quieres salir para la sala, no vas a dejar una caja de pase en el cuarto, ¿no? Porque imagínate que el cuarto esté cerrado, entonces, ¿cómo ver esa corrección o hacer algo ahí? Entonces, siempre se dejan espacios comunes, espacios abiertos donde se pueda ingresar y hacer la instalación, ¿no? Es algo también, consideraciones que debemos tener. Y, como te lo comento aquí, es para que ustedes puedan tenerlo en cuenta al momento de ver unos planos y si ven que está mal o hay algún problema ahí, puedan darle alguna solución, ¿no? Mejorar la cuestión de cómo darle un nuevo recorrido a ese circuito. Red de toma corriente. Aquí vemos también una red de toma corriente que está en el punto, bueno, en esta parte de aquí se está viendo más a detalle. La red de toma corriente la van a encontrar justamente como les menciono acá, ¿no? Con se grafica aquí, tratando de conectar todos los puntos. Es importante tener un número máximo de conectar cables, de tu toma corriente, perdón. Lo que se recomienda son 12 puntos, al menos yo lo tengo así como forma de verificar, como máximo 12 puntos de salidas de tomacorrientes para no sobrecargar la red, ¿no? Algunos pueden considerar 10, otros pueden considerar 15, ¿no? Dependiendo también de qué se vaya a instalar en esos tomacorrientes y los ambientes. Si vamos en un dormitorio, sabemos que estos tomacorrientes van a poder funcionar, sí, pero de repente solamente máximo para una TV, ¿no? Los demás puntos estarán para un celular, para una lámpara, algo que no consume gran energía y que no genere gran recarga a la red. La red de alumbrado la vamos a poder considerar aquí, justamente como les menciono. Aquí vemos que este interruptor que vemos, que vemos aquí, ¿no? Que vemos aquí, está controlando tanto el bracket que está aquí en el lavadero como el centro de luz que está acá, ¿no? Cada salida tiene una nomenclatura, un nombre, por llamarlo así. Por ejemplo, esta salida tiene el nombre P y esta salida de acá tiene el nombre Q. Y
estos dos puntos van a ser controlados por este interruptor que está acá, que es llamado 2SPQ, ¿no? Eso quiere decir que es un interruptor doble que está controlando la P y la Q. Bueno, eso es la consideración en ese punto. Y bueno, acá lo vemos un poco más a detalle. Tipos de tablero. Vamos a encontrar este tablero de distribución que vamos a poder tener como nomenclatura o resumen el TD, el tablero de servicios generales, que es el TSG, el tablero de bombas, que es el TB, tablero de ascensores, que es TA normalmente le ponen. Son nomenclaturas que ustedes van a poder encontrar al costado del tablero que tiene esta gráfica de aquí, que es un rectángulo con una diagonal y una de ellas está rellena de color. Acá tenemos al circuito de toma corriente, el circuito de alumbrados, son los diferentes circuitos que van a poder llegar, ¿no? Este C-3, C-8, C-16, perdón, 10, ¿no? Son los circuitos, el número de circuito. Y esto en el diagrama unifilar lo van a poder identificar mejor. Todos los circuitos se tienen que numerar, ¿no? Se tienen que indicar con un número para que sea fácil de poder identificar después. Los detalles que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos acá el detalle de a qué altura se colocan el punto de toma corriente, ¿no? El punto de la TV, del teléfono, de los tomacorrientes especiales que son para los tomacorrientes, el interruptor, ¿no? Algunos lo colocan a uno un poco más alto, ¿no? El tema del interruptor normalmente es un metro 20, 1,10 m, dependiendo también de la altura de las personas que puedan estar dentro. En el caso del interruptor termomagnético de los puntos, el tablero, por ejemplo, acá que está a 1,80, es importante que el tablero tampoco esté tan alto para que pueda ser fácil de poder darle mantenimiento. Este tema, este detalle, que van a poder encontrarlo en la última lámina de la especialidad de instalaciones eléctricas. El detalle de medidores también, ¿no? En cuántos medidores van a haber, cómo es que se van a ordenar, cuál va a estar primero, cuál va a estar después. Este detalle les va a pedir Enel, Luz del Sur, Electrodunas, donde se encuentren, el que va a suministrar la energía eléctrica le va a pedir este detalle para que ustedes puedan instalar, para que ellos puedan instalar el medidor. Y es lo que ustedes deben presentar. Es importante también recalcar que esta medida de los medidores es muy variable. Para algunos departamentos es diferente el tamaño de estos medidores. Actualmente están haciendo, cada vez son más pequeños, antes eran más grandes. Recuerdo que eran de 60 por 30, más o menos. Hoy en día están de 18 por 36, si no me equivoco. Es más o menos la medida que se tiene hoy en día, que son más pequeños. El cuadro de cargas, este cuadro de cargas que vamos a nosotros a colocarlos de acuerdo a lo que estipule cada proyecto, ¿no? Dependiendo si es un unifamiliar, multifamiliar, si es un local comercial, etcétera, se va a determinar cuánta cantidad de watts va a requerir un ambiente. Por ejemplo, en el caso de los tomacorrientes, ¿no? El Código Nacional de Electricidad, que es el medio mediante el cual se determina todo ello, es el documento que ustedes pueden buscar y descargar de internet y van a encontrar lo que corresponde a cada una de los usos que les menciono. Y en el caso, por ejemplo, de aparatos especiales como son la cocina eléctrica, bueno, el Código Nacional de Electricidad también menciona cuánto se debe considerar y también castiga, por ejemplo, no se considera el 100%, se considera un 50% de la carga, ¿no? Se considera un 50%, eso es lo que menciona actualmente el Código Nacional de Electricidad. Pueden ustedes verificarlo también menciono, descargando ese archivo desde internet. En el caso de ustedes usan una lavadora y secadora, también en el aparato mismo también figura el factor de demanda que ustedes pueden considerar y cuánto es lo que consumen. Entonces ustedes van viendo qué aparatos se van a colocar y buscan, los pueden encontrar rápidamente en internet, entran a la página donde ustedes quieren comprar el aparato, se van a especificaciones técnicas y ahí van a ver la cantidad de watts que consume este aparato. Y de acuerdo a ello van a ir sumando a la carga, ¿no? Esto es por ejemplo, es una tabla donde se va a ir sumando todas los watts que va a consumir cada circuito, sea la bomba eléctrica, sea la bomba de la piscina, sea el ascensor, etcétera, ¿no? ¿Cuánto va a consumir? Se va colocando aquí, se hace una sumatoria
y se obtiene el total de watts que va a requerir la vivienda para que pueda funcionar. Eso es lo que nos dice el cuadro de cargas. Acá ustedes van a encontrar todo lo que se está necesitando o todo lo que necesita la casa y cuánto es eso en watts, para que ustedes con este dato puedan solicitar al suministro de energía eléctrica de su región y ellos les puedan servir esta cantidad de watts, como también la llave térmica que va a controlar el paso de esa energía en su medidor. Si ustedes no hacen este cálculo y lo presentan así de golpe, y ustedes van a consumir más de repente de lo que van a solicitar, lo que van a ocasionar es que el cable también pase más energía y se recaliente el cobertor. Prácticamente lo que les expliqué anteriormente de un circuito pequeño, pero en nivel macro, a nivel general y mucho más peligroso, claro está. El diagrama unifilar es prácticamente una radiografía de su tablero que se encuentra dentro de la vivienda, pues el tablero de general, el tablero de un subtablero, ¿no? De cada uno de los tableros va a tener su propio diagrama unifilar, donde en cada uno de ellos se considere, por ejemplo, C1, que vimos en planta, que es un circuito que está llegando al tablero. Acá menciona qué es el C1, en este caso un alumbrado. Por ejemplo, el C9, ¿qué es el C9? ¿No? Este circuito va exclusivamente para el timbre. Entonces, ¿por qué es importante también separarlos por diferentes circuitos? Porque cuando ustedes tengan algún problema, van a solamente bajar ese circuito y trabajar en ese circuito. No van a tener que afectar y bajar toda la llave general. Eso es lo importante cuando uno desarrolla por separado cada uno de los circuitos y de forma ordenada. Por ejemplo, normalmente un ambiente donde se usa mucha energía eléctrica es en la cocina. Y hay un circuito especialmente de tomacorrientes para la cocina, para que ésta no afecte a toda la casa. Es algo que también se debe considerar. Acá vemos un poco del diagrama unifilar, más o menos lo que significa de forma gráfica, ¿no? Anteriormente vimos en líneas, pero aquí esto es lo que dice en el punto anterior. Menciona los circuitos que tenemos, ¿no? Los aparatos a los cuales van a servir estos circuitos, la llave general que va a controlar, estos cables que están ingresando también, qué medidas son, ¿no? Por ejemplo, acá menciona el tipo de cable que está llegando acá. Por ejemplo, para lavadora y secadora se está considerando dos cables donde cada uno tenga una medida de 4 milímetros, que sea una NH-80, y que se considera también un punto de tierra, ¿no? Un paso de cable de tierra. Este es el diámetro de la tubería de PVC, que son de 3/4 o 20 milímetros. La llave térmica que se va a colocar son, por ejemplo, aquí de dos significa que es monofásico, o sea, que entran dos polos, de 15 amperios, perdón, de 15 amperios es lo que se considera acá. Ahora, esta de aquí, que va atrás, que parece otra llave térmica, no es una llave térmica, sino es una llave diferencial, que es de 25 amperios y de 30 miliamperios, ¿no? Eso es su rotura para que pueda accionarse. No lo tocaba acá de repente el tema de los interruptores, de los interruptores diferenciales, pero también son muy importantes y que es una protección que se da desde el tablero para cada uno de los circuitos o puntos de salida que vamos a tener en nuestra vivienda. Esto es básicamente ese punto y el pozo a tierra. Vamos a continuar y cerrar con el pozo a tierra. Aquí vamos a encontrar el detalle de cómo es que se va a construir nuestro pozo a tierra, tanto el detalle geométrico, llamémoslo así, con medidas, como vemos aquí, ¿no? A qué profundidad se va a colocar la caja, la cajuela, y desde qué profundidad se va a considerar colocar este tratamiento de la tierra, el diámetro del conector de bronce 16 milímetros, como menciona acá. Por ejemplo, también vamos a encontrar, por ejemplo, los datos de la caja de concreto prefabricado. Ustedes lo pueden cambiar tranquilamente por uno de PVC. El conductor, ¿no? El tipo de conductor que se va a colocar para poder conectarse esto con el tablero. Eh, Esos detalles como la profundidad del pozo, el ancho del pozo, el tipo de varilla, el tipo de tierra, y cuántas dosis de torgel se va a colocar. Acá menciona 2 dosis, ¿no? Otras pueden considerar una dosis. La verdad que esto va a depender mucho con los resultados que obtengas al momento de hacer el tratamiento a la tierra, o lo que esté considerado, o cómo esté compuesto la tierra. Es una tierra con mucha piedra, como ustedes están excavando y ven mucha piedra, entonces de todas maneras van a tener que considerar echarle 2 dosis de torgel. Pero si ustedes abren al momento de hacer el pozo de tierra y encuentran que solamente hay, perdón, ahí es tierra de chacra, es una tierra más arcillosa, entonces fácilmente con una dosis de torgel seguramente llegan
a lo que les están solicitando, dependiendo del caso que sea, también es el tema de la dosificación del pozo a tierra, ¿no? Lo que se recomienda es que dar el mantenimiento cada 6 meses, en promedio 2 veces al año. Y la resistividad del terreno varía según la importancia del aparato al que va a servir, ¿no? Si es para un tablero de una vivienda, se recomienda que sea menor a 15 ohmios. Y si es para, por ejemplo, para un ascensor, el mismo fabricante del ascensor recomienda que sea menor a 5 ohmios. Para ello se utilizan más aditivos que puedan reducir esta resistividad del terreno. Eso es importante. Bueno, eso sería hasta aquí el tema de lectura de planos de instalaciones eléctricas. Hemos pasado ligeramente por algunos puntos, pero creemos que hemos podido tocar lo más importante de lo que a ustedes les pueda servir al momento de leer un plano de instalaciones eléctricas. Ahora sí, vamos a pasar con el sorteo de esta semana. Se van a llevar este medidor láser que seguramente es de mucha utilidad para ustedes constructores. Milagros nos va a ayudar con el sorteo. Sí, Ronald, muchas gracias por la capacitación. Estuvo bastante buena. Ahora vamos con el sorteo, que es un medidor láser de 20 metros de Bosch. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Listo. Ahora vamos con el sorteo para conocer al ganador. Y el ganador de esta semana es Antonio Payano Rosales. Muchas felicidades, Antonio. Nos vamos a estar comunicando contigo por interno para poder coordinar la entrega de tu premio. Y ahora vamos con el sorteo de lo que sería esta semana, que es un set de 250 herramientas manuales. Para eso, ustedes saben que tienen que participar de hacer clic en el link que vamos a estar dejando en unos minutos para que puedan obtener su certificado. Y como siempre queremos premiar que ustedes quieran seguir aprendiendo y seguir capacitándose con nosotros, van a poder participar de este sorteo, que en verdad este set seguro será de mucha utilidad también para ustedes. Pero Perfecto. vamos ahora, ¿por qué elegir CIER Perú? A ver, Ronald, si me ayudas con los primeros puntos. Claro, Milagros. Bueno, felicidades, Antonio. Te has ganado este medidor láser. Estoy seguro que te va a ayudar mucho para realizar tus mediciones. Y también recordar la importancia de elegir un fierro de construcción que nos dé garantías, como lo es el fierro de CIER Perú, que es producido especialmente para las exigencias de nuestro país, ¿no? Es especialmente producido para el Perú, ya que es desarrollado aquí y en base a las normas que exige nuestro país. Cuenta con corrugas que van a permitir una mayor adherencia al concreto, algo que es muy importante y muy vital. Últimamente he visto algunos grabaciones de videos donde recomiendan colocarle un tema de aditivo encima del fierro para poder controlar el óxido, algo que afecta directamente con la adherencia al concreto. No se recomienda colocarle ningún químico encima del fierro que no asegure que éste pueda tener una correcta adherencia después, ¿no? Y es cuidar también nuestros fierros. Y es una de las garantías que nos da el fierro de construcción de CIER Perú. El tercero es el fierro de construcción, está por encima de las tolerancias mínimas especificadas en la norma técnica peruana y la norma técnica internacional ASTM A615, que da las características que debe tener un fierro de construcción para que pueda ser usado en las construcción de edificaciones. Punto 4 es cuenta con la marca de garantía de CIER Perú, que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo de más de 120 años de Yerdao. Coméntanos un poco más, Milagros. Gracias, Ronald. Así también somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL como un organismo de inspección. También tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados. Y también contamos con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Ahora, ¿cómo pueden certificarse? Bueno, para poder certificarse lo pueden hacer ustedes mismos de forma inmediata. Para ello vamos a dejar un comentario con el enlace de la certificación.
Para ello, primero van a tener que ingresar al enlace, completar todos sus datos correctamente, sobre todo sus nombres y apellidos, ya que son los datos que van a salir en el certificado. Van a seleccionar la opción de ir a encuesta y van a responder las preguntas del cuestionario y luego le van a hacer clic a la opción de enviar. Para poder certificar se deben responder al menos 3 preguntas correctamente y le van a hacer clic a la opción ver certificado y van a poder descargarlo ustedes mismos en PDF. Ya no es necesario que se le envíe por correo ni nada por el estilo. Ustedes mismos lo descargan en PDF, se va a descargar automáticamente y lo podrán guardar y lo usarán en lo que ustedes consideren conveniente. Así que es súper fácil certificarse con nosotros. Y ahora vamos con el tiempo de preguntas. Han llegado por ahí algunas preguntas, Ronald, así que te las voy a ir haciendo llegar. La primera de Jesús Calvo. Él nos pregunta, ¿qué programa utilizas para hacer planos eléctricos? Bueno, para hacer los planos eléctricos, lo que se requiere básicamente es el Código Nacional de Electricidad, que porque en el Reglamento Nacional de Edificaciones te deriva directamente a este código, y tener bien claro ello, tus planos de arquitectura y empezar el gráfico en el CAD, ¿no? En el CAD comienzas a hacerlo de forma sencilla. Si manejas bien el CAD, lo puedes desarrollar, no hay nada del otro mundo. Digamos, los programas básicos para que tú puedas realizar tu diseño. También, de todas maneras, utilizas el Excel para que puedas hacer estos cuadros más rápido del cuadro de cargas. Eh, digamos, los programas esenciales para que tú puedas empezar un diseño de electricidad. Gracias, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de Juan Carlos Alzamora. Nos pregunta, ¿cómo se puede implementar un pozo a tierra en una vivienda ya construida con anterioridad? Sí, gracias Ricardo. Alzamora, esa parte se me pasó y justamente lo mencioné al inicio. El tema del pozo a tierra es importante colocarlo lejos de la estructura, por lo menos a 1,5 metros lejos de una zapata importante, para evitar que ésta se pueda dañar. Si no tenemos espacio, lo que podemos hacer es que colocar nuestro pozo a tierra de forma horizontal, ya no vertical, porque si no tenemos mucha separación de nuestra estructura, si la ponemos vertical, lo que haremos es excavar, quitar esta tierra cohesionada y colocar tierra húmeda y no compactada, que es la tierra de chacra. Y esto puede ocasionar que con el tiempo, con los sismos, internamente el terreno se vaya moviendo y la tierra que está debajo de nuestra zapata pueda ir cediendo hasta este espacio vacío o hueco, que es el pozo a tierra. Por ello se recomienda que si no estamos muy o no tenemos un espacio muy lejano para hacer nuestro pozo tierra de la estructura, sea de forma horizontal, ¿no? Siempre cuida este tema de no excavar cerca de la cimentación de esta estructura existente que tienes. Perfecto, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de Jesús Moreno. Nos dice, ¿cuáles son los colores utilizados para RSTN Tierra en Perú? Los colores para la línea de tierra son amarillo con líneas verdes. Eso es lo que se utiliza en todas las cableados que se dan en los puntos eléctricos. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta de Jesús Román. ¿Cuántas conexiones de tomacorriente se pueden realizar por circuito? Sí, justamente es algo que les mencionaba durante la plática, de que ustedes pueden considerar, bueno, yo considero 12 salidas de tomacorriente como máximo, pero eso puede variar de acuerdo a qué vayan a conectar, ¿no? Si son luminarias pequeñas puede llegar a 12. Si están de repente en una cocina donde van a colocar un horno, un microondas, perdón, un microondas que de por sí no necesita un circuito independiente como tal, pero sí consume una cantidad de watts importante. Ahora, este control lo realiza el ingeniero eléctrico de por sí, de acuerdo son circuitos derivados, o sea, hace un control de caída de tensión por ello, y de acuerdo a eso también se estima el interruptor, ¿no? Cuánto amperaje va a necesitar ese circuito. Pero normalmente en la cocina, que van cerca de 8 puntos, es un circuito independiente, y es independiente básicamente porque es un ambiente independiente donde tenemos varios puntos importantes, ¿no? Que no necesariamente tiene que llegar a 15 para ser independiente, pero porque es ser un ambiente
sobrecargado de puntos y para mantener un orden lo hacemos independiente. Pero si hablamos en una sala, en un patio, por decir, algún espacio más abierto, puedes conectar 12 como máximo para que puedas garantizar garantizar la durabilidad también de este circuito y que no se vaya a sobrecargar con el tiempo. Ahora vamos con la pregunta de Erika. Ella nos consulta, ¿cuál es la mejor forma de pasar los cables de luz sin necesidad como anteriormente se hacía a través de las columnas o sigue siendo lo más recomendable? Ah, bueno, sí, mira, hay un punto ahí en el caso de las bajadas de los interruptores y de los tomacorrientes. Justo es algo que te quería comentar. Hace poco estaba en el gimnasio y veía que en el gimnasio, siempre un constructor cuando va a un ambiente visualiza las paredes o los muros o la estructura y veía que en las columnas estaban los tomacorrientes, ¿no? Y que también estaban los interruptores. Porque tú quieres ahí todo libre, todo que sea amplio, no quieres muros. Entonces, colocaban ahí. Y me cercioré de que realmente estaban en la columna, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer si no tenemos espacio para bajar, y es algo que les doy cuando hago visitas técnicas a diferentes edificaciones, es que hagan una falsa columna, una columneta, donde ustedes puedan colocar estas cajas de luz y sin picar y dañar la columna, la placa o un muro que sea importante. Para ello podemos utilizar, como les menciono, una columneta que pueda cubrir todo ese largo y que no sea tan grande tampoco, porque simplemente es para esconder esta caja de luz. Perfecto, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de Augusto Ballena. Él nos consulta, hasta cuántos puntos de salida se puede conectar un circuito según norma? Sí, como te comento, hasta 12, pero depende también de lo que vayas a contemplar, porque la norma en sí no entra a detalle en sí, eso ya depende del ingeniero eléctrico, de qué vaya a conectar en esos tomacorrientes, ¿no? Pues esos tomacorrientes, como les menciono, para una sala, pero si, por ejemplo, es para un lugar donde van a haber varias computadoras, ya no podrás conectar 12 computadoras en una sola línea, ¿no? Tendrás que dividir de acuerdo a lo que vaya a consumir cada computadora. Entonces ya es más de análisis correspondiente a cada aparato que se vaya a conectar en cada tomacorriente. Ahora vamos con la pregunta de Eduardo González. Nos dice, consulta, ¿las dos líneas tienen la misma energía o una es fase y una neutro? Porque hay electrodomésticos que tienen una diferencia como en otros países. Sí, mira, la verdad es que antiguamente los mismos instaladores de los que dan el suministro manejaban cables del mismo color. Por ello no era difícil de poder saber cuál es línea, cuál es neutro. Pero se debe, ahora, como ustedes saben, países europeos sí tiene bien identificado ello y que se controla muy bien. Actualmente se viene mejorando eso en las mismas instalaciones de los que suministran la energía, porque parte de ahí el orden, ¿no? Parte de ahí de saber identificar cuál es línea, cuál es neutro y lo que te está llegando al medidor interno y de que internamente en tu casa también sigas ello. Por eso es la importancia de los colores. Pero sí, una es línea y otra es neutro, porque recuerden que la energía que nosotros recibimos necesita por un ingreso la energía y por la otra retorna, ¿no? Y cuando cierra ese circuito de retorno es cuando llega la luz al punto, ¿no? A la luminaria. Si fueran las dos líneas, no habría un retorno, ¿no? Habría solamente dos líneas que están llegando. Entonces, es algo que se debe controlar, porque en el tema de los trifásicos, es algo que es muy importante tenerlo en claro, cuáles son las líneas, cuáles son cuál es el neutro y cuáles son las dos líneas, para que puedan intercalar y hacer esta conexión hacia los aparatos monofásicos. Pero sí, por ello es importante los colores que utilicemos y para poder identificarlos fácilmente al momento de conectarlos. Perfecto, Ronald. Ahora vamos con la pregunta de José Guamaní. ¿Quién debería firmar los planos eléctricos? Claro, los planos eléctricos deben ser firmados por el ingeniero eléctrico, ¿no? El ingeniero eléctrico es el que va a diseñar y realizar este tipo de planos. Si bien los civiles o los arquitectos tienen noción y conocimiento, los que son encargados de firmar este plano son los ingenieros eléctricos. Perfecto, Ronald. Y ahora vamos con la pregunta de Miguel Ángel Puescas. Nos dice, ¿cuánto es el tiempo de vida útil promedio de los cables eléctricos o a los cuántos años se recomienda su cambio? Ok, va a depender mucho
Bueno, vayamos a qué edad como máximo se recomienda que se cambie un cable. Lo normal que se recomienda es a los 10 años como máximo. Ahora, esto puede ser, se puede ser un poco menor si es que se ha dado un mal uso de los cables. Si es que se han dado un mal uso, ustedes van a ver que el cable está reseco, ha cambiado el color del aislante que se tiene o se ve un poco más delgado de lo que se tuvo al inicio. Ahí es mejor cambiarlos, ¿no? Pero bueno, como máximo sería 10 años lo que puede durar un cable dentro de un circuito y hacer un cambio general. Perfecto, Ronald. Muchas gracias a todos los participantes que se conectaron el día de hoy y nos acompañaron en esta capacitación. Estaba bastante interesante. No se olviden de participar para poder obtener su certificado y poder participar de los sorteos semanales. También de dejarnos sus temas que les gustaría que vayamos tocando en las siguientes semanas para poder tenerlos en cuenta. Y bueno, Ronald, no sé, algo más que quieras decirnos. Claro, invitar a todos los constructores que hasta esta parte de la capacitación se han quedado con nosotros a la siguiente capacitación donde hablaremos sobre la lectura de planos de la especialidad de instalaciones sanitarias. Agradecerles por quedarse hasta esta parte del video y recuerden que es importante seguir capacitándose y aprendiendo sobre temas que van relacionados a lo que ustedes hacen todos los días para que puedan ofrecer siempre un mejor servicio y lo más importante, con mayor seguridad hacia las familias peruanas. Gracias, Milagros, y bueno, nos vemos en una próxima capacitación. Gracias a todos, buenas noches.